Bueno, el título de esta predicación, de lo que vamos a hablar el día de hoy, el título es El corazón de los hijos de Dios. El corazón de los hijos de Dios. Y nosotros, antes de ser llamados por el Señor a venir a los pies de Cristo o ser convertidos por el Evangelio, o como la Escritura nos muestra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como los vemos en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Dice que Él nos dio vida a vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados antes de Cristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu, dice Pablo en esta epístola de Efesios, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Así éramos, eso éramos nosotros antes de Cristo. Operaba el espíritu de desobediencia en nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados, teníamos un corazón de piedra. Y este corazón que teníamos, nuestro corazón era un corazón neutral, ya que no podíamos responder a otra cosa que no fuera el pecado. Respondíamos al pecado, estábamos muertos. Muertos, ¿a qué se refiere esto? Muertos espiritualmente. Y lo único a lo que podíamos era dar cabida en nuestro corazón era el pecado. Desde su expresión más simple del pecado hasta las expresiones más oscuras y perversas del pecado. Pero aún así, al estar nuestro corazón muerto, aunque fuera la expresión más simple del pecado por la que nuestro corazón se estuviera inclinando, no podía hacer otra cosa. No podía hacer otra cosa este corazón muerto más que inclinarse al pecado. Dejándose llevar siempre por el pecado, porque como las Escrituras nos enseñan, éramos hijos de ira. Eso éramos tú y yo cuando estábamos muertos, dejándonos llevar por el príncipe de la potestad del aire, hijos de desobediencia, hijos de ira, como sigue diciendo en Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, les dice Pablo a los Efesios, los mismos que siguen en pecado. Hermanos, yo les digo, éramos lo mismo que los que viven en el mundo, haciéndole caso al mundo, dejándose llevar por el príncipe de la potestad del aire. La Escritura nos dice que son hijos de ira, lo mismo que éramos nosotros antes de Cristo. Pero ¿qué creen, hermanos? Y es ahí donde ocurre el milagro. Sigue diciendo Pablo, ahí donde ocurre el milagro. Pero Dios, esos peros de las Escrituras, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es la gracia de nuestro Señor que nos ha traído a los pies de Cristo. Amén. Es la gracia del Padre que nos ha traído a los pies de Cristo, para que no nos perdamos, para que ese corazón de carne sea transformado, para darnos vida juntamente con Cristo, para salir de la muerte a vida. En la misma epístola de los Efesios, en el capítulo 1, Dios nos dice que hemos sido adoptados. ¿Qué, hermanos? Adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y me gusta más leer la Reina Valera 60, pero me gusta en esta parte más como lo dice la Nueva Traducción Viviente. En esta parte de según el puro afecto de su voluntad, lo dice así. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y dice, y le dio gran gusto hacerlo. A nuestro Padre Celestial le dio gran gusto hacerlo, que tú y yo viniéramos a vida por medio de Jesucristo, de ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, que nuestros pecados sean quitados por medio de Jesucristo, que nuestro corazón de piedra haya sido transformado en un corazón de carne a través y por medio de Jesucristo. El profeta en Ezequiel, en el libro de Ezequiel 11, 19 y 20, capítulo 11, versículo 19 y 20, nos dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo les sea a ellos por Dios. Antes tú y yo, antes de Cristo, no podíamos guardar sus ordenanzas, por más que quisiéramos, por más que intentáramos, nuestro corazón está muerto, inerte, no podía reaccionar a ningún impulso, porque estaba muerto este corazón. Pero Él nos ha dado un corazón de carne,
Y dice, el motivo de esto es para que anden en mis ordenanzas y guarden, podamos guardar sus decretos y le seamos por pueblo y Él sea a nosotros por nuestro Dios. La idea central de la predicación que traemos esta mañana, hermanos, es la siguiente. Como decía, hemos sido adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, porque así a Él le ha complacido, porque Él así lo ha querido y eso le ha dado un gran gusto. El mensaje de hoy es: si eres hijo de Dios, tu corazón nunca es neutral, ya que o le das cabida al pecado o le das cabida a la gracia que te rescata de ese pecado. Uno de los resultados más bellos de la gracia redentora de nuestro Señor en nuestras vidas, en tu vida y la mía, hermano, es que nuestros corazones de piedra han sido reemplazados por corazones de carne. Ha quitado el corazón de piedra que había en nosotros y ha sido reemplazado por un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que le puede adorar, un corazón que puede, por medio del Espíritu Santo, reconocer su pecado, que puede arrepentirse, que puede glorificar a Dios, que puede exaltar a Dios, que puede honrarle, que puede servirle. Un corazón de carne, un corazón que puede amar, que puede inclinarse a cumplir con gran deseo los mandamientos del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese corazón de carne que Dios ha puesto en nosotros es el propósito por el cual Dios lo ha puesto en nosotros. Imagínense que yo tuviera en mi mano una piedra y la aplastara con mucha fuerza, ¿verdad? Esa piedra. Si ustedes me hubieran conocido hace 10 años, pues dirían, pues lo va a hacer Polo, ¿verdad? Está machín, el muchacho. Pero ya, eso fue hace mucho tiempo. Si ustedes me vieran aplastar una piedra, ¿qué van a decir? ¿La va a romper? Pues no, ¿verdad? No le va a pasar nada a esa piedra. Por más que intente, por más que trate, esa piedra va a quedar igual. Sin cambiar, sin mutar. Así era nuestro corazón. Por más que intentáramos ser buenos, por más que intentáramos agradar al prójimo, por más que intentáramos hacer cosas buenas para, según nosotros, ganarnos el cielo, ese corazón seguía igual, sin cambiar de forma, sin cambiar a la forma de Dios, sin ser un corazón afinado con el corazón de Dios, sin ser un corazón conforme a la imagen de Dios, conforme al corazón de Dios. Antes de nuestra conversión, nuestro corazón era así, hermanos. Era un corazón resistente al cambio. Pero eso ya no es verdad. En Cristo Jesús, eso ya no es verdad. La gracia de Dios nos ha dado un corazón de carne, un corazón que es moldeado por esa misma gracia transformadora. Esa gracia que nos ha transformado del corazón de piedra a un corazón de carne, esa misma gracia lo transforma día a día, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la congregación de los justos. El Espíritu Santo habla a cada uno de nosotros, nos trae convicción de pecado, nos trae arrepentimiento, para que tú y yo podamos estar limpios y llegar a la presencia de Dios y Cristo, revelarnos al glorioso Padre. Ahora, con un corazón de carne en nosotros, nuestra conciencia nos incomoda cuando pecamos, cuando deseamos, cuando pensamos o decimos algo malo ante los ojos de Dios. El Espíritu Santo nos trae convicción, nuestra conciencia nos dice, hey, eso está mal delante de Dios. Eso no está bien, eso no es aceptable delante de Dios para un hijo de Dios. El Espíritu Santo nos redarguye. Yo sé que en ustedes opera igual, porque es el mismo Espíritu que está en mí que el que está en ustedes. Es el mismo Espíritu del que hablan las Escrituras. Así sucede con cada uno de nosotros que hemos recibido el Espíritu de Dios. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es parte del ministerio convincente. Traernos convicción de pecado. Traernos convicción, como lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 8 y 9. Dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo, ¿recuerdan? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Me voy a detener ahí. Si tú y yo podemos reconocer que hay pecado en nuestras vidas, es porque el Espíritu Santo nos lo está indicando y nos lo está diciendo. Porque para eso ha venido al mundo, es el ministerio de la convicción del Espíritu Santo.
Si nosotros decimos que no hay pecado, somos mentirosos y no estamos dejando que el Espíritu Santo haga ese ministerio que Él tiene de hacer en nosotros, de transformarnos. El Espíritu Santo nos da la convicción de que estamos pecando cada vez, y cada vez que tú y yo pecamos, la verdadera razón es porque no le creemos a Dios. Fíjate, y cuando esto pasa y nuestra conciencia nos está incomodando, solo tenemos dos opciones: o encubrir nuestro pecado o confesar nuestro pecado. Si estamos antes de Cristo, no podíamos confesarlo, no queríamos confesarlo, lo encubríamos a diestra y siniestra. Encubríamos nuestro pecado porque nosotros no estaba el deseo de arrepentirnos de ese pecado. Y quizás estaba el deseo, íbamos una y otra vez y no podíamos abandonar esos hábitos pecaminosos. Sea cual sea, como decía ahorita, desde la expresión más simple a la expresión más oscura de pecado. No podíamos. Pero ahora tenemos dos opciones: encubrir o confesar. Y la primera, que es encubrir, dice, podemos construir un sistema de autojustificación que convierta lo que Dios ha dicho que es malo en algo justificable o aceptable para tu conciencia. Eso hacemos. Eso hace nuestro corazón, eso hace nuestra mente al tratar de encubrir nuestros pecados. Creamos un sistema de autojustificación, nos autojustificamos a nosotros mismos, buscando quizás culpables a nuestro alrededor y diciéndonos que lo que hicimos no es tan malo. ¿Qué tiene? Ay, tantito esto, pues ¿qué tiene? Pues si todo el mundo lo hace. Si todo el mundo, ay, tantito, hombre, esta película, esta serie, estas canciones, estas palabras que digo, mi forma de actuar, mi forma de pensar. Encontramos justificación, y la justificación que se daría, pues si todos lo hacen, a lo mejor no es pecado. Pero si tú te vas a la luz de las Escrituras, todo aquello, escúchame bien, todo aquello que no glorifique a nuestro Padre Celestial, que no glorifique a Cristo Jesús en nuestras vidas, es pecado. Todo aquello que no honre a nuestro Señor es pecado para nosotros. Y si nos ponemos en esa situación, entonces, ay, mamacita, cuántas cosas hacemos en nuestras vidas que no glorifican a nuestro Señor, que no estamos glorificándole con decisiones, con pensamientos, con entretenimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Creamos en nosotros un sistema de autojustificación para autoconvencernos a nosotros mismos de que no hay pecado en nosotros. O podemos confesar lo que hicimos, es que lo que hicimos es pecado, y colocarnos nuevamente bajo la misericordia de Cristo. Ese mismo sistema de autojustificación lo hemos visto desde el inicio de la creación, en la caída de Adán y Eva. ¿Recuerdan? La mujer echándole la culpa a la serpiente, el hombre echándole la culpa a la mujer, cayendo en ese sistema de autojustificación. Pues es que la serpiente me engañó, pues es que la mujer que me diste, Señor. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y tú sabes que hoy, si te arrepientes, el Señor te perdona. ¿Puedes decir amén? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva se hubieran arrepentido y hubieran dicho, Señor, me dejé llevar por lo que me dijo la serpiente? Me dejé engañar y te ofendí, Señor. Si Adán hubiera dicho, Señor, me equivoqué y tuve mis 5 minutos. Perdóname, Señor. ¿Tú crees que Dios no los hubiera perdonado? Pero también, escucha esto, no hubiéramos conocido la verdadera gracia de Dios. Porque donde abundó la maldad, sobreabundó la gracia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Si Dios te deja conocer el pecado en tu vida, es para que conozcas su gracia, que su gracia es mayor en ti. Si tu pecado es grande, su gracia es mayor en ti. Amén. Amén. Gracias, Señor. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué, hermanos? Misericordia. Amén. Lo que nos sucede cuando encubrimos nuestros pecados es que no prosperamos. ¿Y qué significa esto de
de no prosperar. ¿Para qué hemos sido antes conocidos por Dios? ¿Para qué hemos sido predestinados por Dios? ¿Recuerdan lo que dice Romanos 8:29? Para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando tú y yo encubrimos el pecado en nuestras vidas, ese ministerio transformador del Espíritu Santo de nosotros al formarnos a la imagen de Cristo, nosotros lo estamos haciendo a un lado. No le estamos dando el gobierno al Espíritu Santo en nosotros para que haga esa obra para la que Dios nos ha llamado, para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Para eso hemos sido predestinados. Si tú y yo seguimos sin confesar nuestros pecados, el Espíritu Santo no nos prospera en ese sentido, en cumplir el propósito de Dios en nosotros. Pero es el Espíritu Santo, es el Espíritu de gracia, que de alguna manera, si tú eres hijo de Dios, va a traer convicción de pecado a tu vida. Eso tenlo muy seguro. Pero también ten muy seguro que cuando el Espíritu Santo esté dando en ti esos impulsos de pecado en tu vida, tú reacciones favorablemente a esos impulsos y pidas perdón y te acerques al trono de la gracia y alcances el oportuno socorro. Al encubrir nuestros pecados, como decía, nuestro corazón se cierra para recibir la gracia de Dios, su perdón y de ser guiados por el Espíritu Santo para la santificación, como lo veíamos, que es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. No prosperamos en aquello para lo cual hemos sido predestinados por Dios, formarnos a la imagen de Jesucristo. Y al confesarnos nuestros pecados, nuestro corazón abierto está dispuesto a recibir la misericordia de Dios en su gracia perdonadora, sanadora, restauradora, vivificadora, y le cedemos el lugar al Espíritu Santo para ser transformados, como decíamos anteriormente, para ser moldeados por esa misma gracia transformadora y tener poder para apartarnos de nuestros pecados. Y no solo esto, hermanos, sino que al haber alcanzado la misericordia de Dios, en su misericordia, el Señor nos promete lo siguiente, como dice en Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más. Y este nunca es un absoluto precioso. Nunca más me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades. Esto lo dice el apóstol Pablo. La persona que fue inspirada por el Espíritu Santo para escribir el libro de Hebreos, no sabemos a ciencia cierta quién es, pero dice, esto lo hizo inspirado en la profecía del libro de Jeremías, dice Jeremías 31:34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Aquí viene lo bueno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados, porque perdonaré la maldad de ellos. En esta parte está Cristo Jesús. Está esa cruz redentora, está esa obra en la cruz, está esa sangre que ha sido derramada, está ese precio pagado con sangre por cada uno de nosotros para ser perdonados y para que nunca más se acuerde de nuestros pecados. Aquellos que tenemos la fe puesta en Cristo Jesús, que hemos sido perdonados, ese perdón que Él nos ha otorgado y esa gracia sobre gracia de que Dios nos dice que nunca más se acordará de nuestros pecados, es por el siguiente motivo: para que tú y yo podamos acercarnos al trono de la gracia sin más mancha de pecado en nosotros, siendo justos, siendo justificados por la gracia de Cristo en la cruz, siendo limpiados por su sangre redentora, para que seamos perdonados porque Él quiere tener relación íntima con nosotros. Por eso el Señor en su gracia nos dice, no me acordaré más de sus pecados. Y al acercarnos Cristo al Padre, Él es el medio por el cual nos revela al Padre. Cristo es el medio por el cual el Padre es revelado a ti y a mí. Por eso dice, nadie enseñará más. Conoce a Dios, ni le dirán a su hermano, a su prójimo, les dirá, conoce a Dios. Porque no habrá necesidad de eso, porque Cristo mismo te revelará al Padre en tu corazón. Y para que eso sea, no tiene que haber pecado en nuestras vidas. No tiene que acordarse Dios más de nuestros pecados. Y para que eso suceda, tú y yo tenemos que tener nuestra fe bien puesta en Cristo Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz. Aceptarlo como Señor y Salvador, reconocerlo en nuestras vidas, temer a Dios con todo nuestro corazón. Y eso, solamente eso,
lo hace posible. Cristo Jesús, el todo en todos. Amén. Amén. Sigue diciendo, mira cómo se ve la misericordia de Dios cuando confesamos y nos apartamos de nuestros pecados. El Salmo 103 del versículo 10 al 12 nos dice, no aparece en su pantalla, pero sígame con sus oídos, con su mente. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció sobre nosotros su misericordia. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció sobre nosotros su misericordia. Y pone como de ejemplo, primero, a los cielos sobre la tierra. No dice desde la tierra hasta el cielo, porque la tierra la podemos tocar. Pero desde los cielos, como engrandeció desde los cielos hasta la tierra, así, como está de alto los cielos de la tierra, así engrandeció sobre nosotros su misericordia. Tú no puedes llegar a tocar el final de los cielos, del firmamento. No tiene final. Así Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, su amor inagotable. Por eso dice la Escritura que cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana está el poder perdonador de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. No importa cuántos errores cometas en tu vida. Si tu vida está en Cristo Jesús, obviamente. No importa que te equivoques. 7 veces cae el justo, lo comentamos ayer en la reunión de hombres. 7 veces cae el justo. ¿Y cuántas veces se va a levantar? 7 veces se levanta, porque el Señor lo levanta. Porque Él tiene el poder de levantarlo. Porque su palabra es poderosa y Él no dejará que sus hijos se pierdan. A los que tú me diste, ninguno se perdió, dijo Jesús. De los que tú me diste, ninguno se perdió. Hemos sido predestinados para ser formados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Todos somos buenos para justificar lo que hemos hecho. Somos buenísimos para crear sistemas de autojustificación, de autoexpiación, que argumenten a favor de nuestra justicia. Lo que es grave, hermanos, o mortífero en esto, es que cuando nos convencemos a nosotros mismos de nuestra propia justicia, es entonces que dejamos de buscar aquella gracia que es la única capaz de darnos esperanza en la vida y en la muerte. Como decía el pastor ahorita, cuando moramos, dormiremos. Tenemos esperanza en la vida mientras vivimos. Tenemos esperanza que cuando muramos o durmamos, estaremos con Cristo Jesús y será por la eternidad. Así que nos da esperanza en la vida y la muerte. Pero si no confesamos nuestros pecados, estamos renunciando a esa gracia que nos da esperanza en este mundo y en el venidero también. La Escritura nos dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nuestro corazón tratará de engañarnos, hermanos. Trata de engañarnos y justificarnos a nosotros mismos, encubriendo nuestro pecado y afirmando que no lo tenemos. ¿Les ha pasado? A mí sí me ha pasado. No puedo decir que no, me ha pasado. Si la Escritura lo dice, es porque así es el corazón del hombre. En nuestra propia justicia nos engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 1:8-9, proyectado en la pantalla, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, no quepa duda en ustedes que el Señor es fiel y justo de limpiar nuestros pecados, esos pecados que tú le llevas delante de su trono de gracia, esa carga que te quieres quitar de encima, eso que te redarguye y te dice, estás haciendo mal, estás haciendo mal, estás haciendo mal. Si lo llevas delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestras ofensas hacia Dios, porque es el pecado, ofensa hacia nuestro Señor. El confesar nuestros pecados, Proverbios 4:23 nos dice, es un principio que nos enseña lo siguiente: sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Recuerdan qué más dice? Porque de él mana la vida, o porque este determina el rumbo de tu vida. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Guardemos nuestro corazón. Al confesar nuestros pecados, eso estamos haciendo. Eso estamos haciendo delante de Dios, cuidando
cuidando nuestro corazón. Cuidando nuestro corazón también. Y al cuidar nuestro corazón, honramos su palabra y honramos al Padre. Honramos a Cristo Jesús. Porque para eso Él murió en la cruz. Para cuidar nuestros corazones. Que nuestros corazones sean sanados, perdonados, restaurados y traernos al Padre Celestial. Pero si no los confesamos, si no los reconocemos, estamos vituperando la cruz de Cristo. Estamos haciendo vana esa cruz en nuestros corazones. Porque por eso Él murió. Para perdonar nuestros pecados. Si nos rehusamos a ir delante de su trono de gracia, a buscar esa gracia que hemos recibido en la cruz del Calvario por el sacrificio de Cristo Jesús, nos estamos rehusando a esa gracia perdonadora, a esa gracia redentora en Cristo Jesús. Estamos rehusando a Jesús mismo. Les quiero platicar, si recuerdan a los que estuvieron aquí el día de la posada, la cena de la posada navideña, ¿recuerdan? A los que estuvieron aquí, bueno, ese día pues nos gozamos todos juntos, comimos, compartimos alegrías y todo, alabamos juntos al Señor ese día, pero a lo que me gustaría llegar de ese día es a Cheque y a Martín se le ocurrió hacer ahí un jueguito ese día y un reto. Y uno de los retos que puso me dijo que a una persona que trajera su calcetín roto, pasara al frente por su premio, ¿verdad? Y yo pensé, pues nadie va a pasar. Y sopas que viene esta persona corriendo. No me acuerdo quién era de su cara, pero no voy a decir si era hombre o mujer, no quiero por ningún motivo avergonzar, pero bendita sea esta persona que pasó al frente. Porque ese acto tocó mi vida. Yo dije, qué vergüenza, yo no me hubiera parado. Y en ese mismo instante, el Señor habló a mi corazón y por eso no vienes conmigo, porque tienes vergüenza. Eres un corazón, eres un calcetín roto. Eso es lo que ha hecho tu pecado en tu vida, eres un calcetín roto. Y te da vergüenza venir delante de mí a confesarme tus pecados. A que yo te sane, a que yo te zurza ese calcetín, a que yo te limpie. ¿Cuántos de nosotros no somos un calcetín roto y lo tratamos de cubrir con un zapato elegante, bien boleadito, bonito, caro, barato? No sé, pero para cubrir ese calcetín roto. Y nos da vergüenza venir delante del Padre a confesar nuestros pecados, a decirle, Señor, te he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti primero que nada, pero he ofendido a tu hija, a mi esposa, he ofendido a mis hijos que me diste, he ofendido a mis compañeros de trabajo, he sido mal hablado, he sido renegado, he sido iracundo, he sido esto, he sido lo otro, y nos da vergüenza ser abiertos delante de Dios, confesarle nuestros pecados. Richie, ¿me acompañas, por favor? Gracias, Richie. ¿Cuántos de nosotros no traemos cargando, a lo mejor no un hoyito en el calcetín, en el talón, en cada uno de la punta del dedo gordo y el dedo chiquito, ¿verdad? En el juanete, agujeros en el calcetín? Y nos ha dado vergüenza venir delante de Dios a confesarle nuestros pecados. Él quiere limpiarnos de toda inmundicia, Él quiere limpiarnos de toda maldad, como te los dije ahorita. Porque Él quiere revelarnos al Padre y que en ti y en mí no haya nada que estorbe, no haya ningún pecado, por más pequeño que este sea, que estorbe, para que tú y yo tengamos esa comunión con nuestro Padre Celestial. No hagamos vana esa cruz, no hagamos vano el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, por más mínimo que sea nuestro pecado. No somos perfectos. Buscamos esa gloria, esa perfección por la cual hemos sido rescatados, la perfección de Cristo Jesús. Que nuestra mirada se esté para allá, en el supremo llamamiento, en Cristo Jesús. Implica arrepentimiento, implica reconocimiento, implica humildad, implica humillación, implica deseo de conocer más a Dios. Deseo de amar más a su iglesia. Deseo de hacer cada día de nuestras vidas la voluntad de Dios.
si en tu corazón está ese deseo, créeme que no te va a costar nada el humillarte delante de Dios y decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti he pecado, Señor. La realidad es que ninguno de nosotros nos hemos graduado de la escuela de la gracia. Todos tenemos una necesidad urgente de la gracia liberadora, perdonadora y transformadora de Dios. Cuando rehusamos reconocer a nuestro pecado, en realidad estamos rehusando a nuestro Redentor, porque eso es lo que Él quiere hacer: perdonar nuestros pecados, ya que Él es quien, por medio de su Espíritu en nosotros, nos muestra nuestro pecado. Su Espíritu Santo en nosotros no hace esto para humillarnos, hermanos, o para castigarnos. Lo hace porque nos ama, para la gloria de Dios Padre. Para eso lo hace, para que tú y yo tengamos comunión con nuestro Señor y no haya nada que estorbe en esa comunión, para que tú y yo podamos reflejar la gloria de Dios, para que tú y yo podamos ser esa luz que el mundo necesita, para que seamos esa sal y se preserve la verdad de Dios en la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad. Si la verdad no está en la iglesia, ¿dónde va a estar entonces? En el mundo. El mundo no quiere a Dios. Nosotros antes de Cristo, se oye feo, pero odiábamos a Dios. Nuestra carne odia a Dios, odia las cosas de Dios, se resiste a las cosas de Dios, no quiere nada con Dios. Pero no así su iglesia, hermanos. Debemos ser los primeros en reconocer nuestros pecados. No somos perfectos, nos seguimos equivocando y seguimos pecando. Pero la diferencia entre un hijo de ira y un hijo de Dios es que reconoce sus pecados y se arrepiente de ellos y se convierte al Señor. No somos perfectos. Somos una iglesia formada por corazones imperfectos, pero restaurados por la gracia transformadora de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Sí, Señor. El Espíritu Santo no hace esto para humillarnos o para castigarnos. Así que no te sientas avergonzado de venir delante de Dios y confesar tus pecados. Esa es la característica del Hijo de Dios, que se arrepiente de sus pecados. Tenlo bien en mente. Siempre, cada día de nuestras vidas pecamos, en mayor o en menor magnitud, pero pecamos. Pero no te olvides de siempre ir delante de Dios: perdóname, Señor, mis ofensas, incluso por aquellas que ni recuerdo, ni siquiera me he dado cuenta. Pero que nosotros esté siempre, siempre, siempre el arrepentimiento y el venir delante del trono de gracia, porque por eso murió Cristo en la cruz. No hagamos vana entonces esa cruz en nuestras vidas. Él lo hace, nos revela nuestro pecado porque nos ama tanto que no permitirá que nuestro corazón se desvíe de la gracia transformadora de Jesucristo. Y esa gracia, preciosa gracia, sublime gracia, es transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. ¿Habrá algo más glorioso que eso? ¿Habrá algo más grande que eso? Que Él desee que tú y yo seamos como Jesús, aunque no lo merezcamos. No podemos en nuestras fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, desde lo más simple hasta lo más complejo. Deja que el Espíritu Santo tome su lugar, porque Dios dice que somos templos del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te guíe en todo momento, en todo tiempo, en cualquier situación. Pero tienes que reconocer y acercarte y pedir misericordia. Caminemos. Llévate este pensamiento y caminemos en esta verdad el día de hoy. En el corazón de los hijos de Dios
No hay cabida a la neutralidad. No nos podemos estar quietos. No nos podemos estar sin responder a los impulsos del Espíritu Santo. El corazón de los hijos de Dios siempre responderá a los impulsos del Espíritu Santo para reconocer sus pecados, confesarlos y apartarse de ellos. Ese es un corazón de los hijos de Dios. Ese es el corazón de los hijos de Dios, que reconoce sus pecados y se arrepiente de ellos. Y viviremos de esa manera hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que Cristo venga, arrepintiéndonos cada día de nuestros pecados. Es una de las características de los hijos de Dios, que se arrepienten de sus pecados, porque reconocen la obra de la cruz, porque reconocen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No seamos más, hermanos, un calcetín roto llevando pecados sin confesar. Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce. ¿Dónde podré esconderme de tu presencia que tú no me puedas ver? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si voy a lo más profundo de los abismos, ahí también estás tú. Y si tendiera mis alas sobre el alba, dice su palabra, ahí también estás tú. Me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún las mismas tinieblas son luz para ti. ¿A dónde podemos ir o qué podemos hacer que el Señor no sepa, que el Señor no conozca? Pero el Dios quiere que le abras tu corazón, que reconozcamos que somos pecadores, que reconozcamos que somos hijos de Dios. Acabamos de cantar eso ahorita. Yo soy quien dices que soy. Yo soy un hijo de Dios que ha sido perdonado, redimido, restaurado, con un corazón transformado por la sangre de Cristo derramada en esa cruz. Y yo y tú, como hijos de Dios, tenemos que ir delante de su trono de gracia cada día para alcanzar el oportuno socorro, y ahí derramar nuestro corazón delante del Señor y decirle: perdóname, Señor, cambia este corazón, enséñame las veredas correctas por las que debo de andar. Crea en mí un espíritu limpio, un corazón recto delante de ti. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Una vez más, hermanos, llévate este pensamiento: el corazón de los hijos de Dios. En el corazón de los hijos de Dios no hay cabida para la neutralidad. Siempre responderá a los impulsos del Espíritu Santo para reconocer sus pecados, confesarlos y apartarse de ellos. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre, Señor glorioso, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este día que nos has regalado, por tu palabra santa y preciosa, Señor. Padre, reconocemos que fallamos delante de ti, Señor, que nos ha hecho falta reconocer los impulsos de tu Espíritu Santo, Señor, y venir delante de ti, reconocer nuestros pecados, Señor, y sabiendo que alcanzamos de ti el oportuno socorro, Señor, que en ti hay perdón, Señor, que en ti hay gracia, Señor, esa gracia transformadora, Señor, que nos ha dado un corazón de carne, mi Señor. Perdónanos nuestra actitud, Señor, esa actitud incorrecta que hemos tenido delante de ti, Señor. Tu gracia, Señor, restáuranos, Señor. Sabemos que así será, Señor, porque tú cumplirás lo que has prometido, Señor. Porque tu palabra no cambiará, y porque tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos, Señor. Reconocemos que somos tus hijos, Señor. Reconocemos, Señor, que tenemos necesidad de ti, mi Dios. Necesitamos tu perdón y esa gracia, Señor, que quita de nosotros toda carga, Señor, y nos trae esa perfecta paz, Señor, para que tú, Señor, nos reveles al Padre y podamos tener esa comunión que tú deseas tener con nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús.